Presentamos al destacado periodista Abigail Peña en La Hora de Abigail. Muy buenas tardes y bienvenidos a La Hora de Abigail en Teleimpacto, Canal 52 de Claro, 22 de Altí y nuestra plataforma de YouTube, La Hora de Abigail. En República Dominicana, los periodos lluviosos, los momentos de desplome de agua, normalmente arrastran consigo múltiples problemas, no solo para las autoridades, sino también para los ciudadanos y las ciudadanas, ya sea las dificultades que encaramos al desplazarnos por avenidas, por calles, por carreteras, o al cruzar puentes, y fundamentalmente el problema que más se resalta cuando la naturaleza nos ataca duramente con una gran cantidad de milímetros de agua que caen sobre un determinado territorio, es que los seres humanos, los dominicanos, en los últimos 45 años hemos venido dejando nuestro hábitat natural. Muchos que éramos del campo hemos emigrado a las ciudades, básicamente al Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Y gente que vivía humildemente en un poblado rural, de buenas a primeras, lo deja todo por allá y creyendo que va a alcanzar un mejor estado de bienestar, de vida, de progreso, de desarrollo, pues vienen a esta urbe y frente a la carencia de recursos, muchos se instalaban en lugares no estructurados, no acondicionados para el establecimiento de personas, para la construcción de viviendas, y mucho menos en esos lugares pues existían ningún tipo de infraestructura, ni calle, ni alumbrado eléctrico, ni drenaje pluvial, pero tampoco alcantarillado. Sin ningún tipo de condición para que alguien construyera y viviera en esos lugares. Muchos de esos que han abandonado el campo y trasladado a la ciudad, lo hicieron a orilla de ríos. Ahí está todo ese litoral del río Sama, próximo al río La Isabela, aquí en Pedro Brán, en lo que es el arroyo Lebrón, o en Santo Domingo Oeste, lo que es la cañada de Guajimía, o ahí en los ríos, lo que se denomina la 800,
En fin, escuchaba al director ejecutivo de la CAS, al ingeniero Fellito Suberví, expresar que la gente habla de la cañada de Guajimía, que ha venido siendo recuperada y puesta en condiciones de que los seres humanos puedan vivir en su proximidad. Pero él decía que no era la cañada de Guajimía, que ahí convergen más de 8 cañadas y que el gobierno del presidente Abinader está haciendo los esfuerzos necesarios para recuperar todo ese litoral, todo ese entorno y hacer de un lugar que no se podía los seres humanos convivir con la dificultad propia de ese entorno, que era su entorno natural, pues un lugar habitable, un lugar con el que los seres humanos compartan. Bueno, pero en los últimos tiempos se ha estado haciendo inversión tanto en la capital como en Santiago y hasta en mi municipio de Fantino, la alcaldía de allá ha estado saneando una cañada que se llama Semo, que cuando Semo se desbordaba, ahí se arrastraba todos los desperdicios que los ciudadanos y las ciudadanas de manera inadecuada lanzaban a esa cañada, y entonces eso arrastraba y provocaba desbordamientos. Bueno, resulta que con el pasar del tiempo y cada vez que hay un periodo prolongado de lluvia, cuando las aguas se desbordan, cuando aumentan los caudales, aparecen hombres y mujeres que no tuvieron la visión, que no fueron precavidos, que no pensaron a futuro, comienzan a exigir que las autoridades no hacen nada para resolver su problemática. Cuando se le inundan su vivienda, muchas eran de madera o de cartones, pero ahora usted tiene en lugares que no era posible construir una vivienda, levantar una vivienda, hasta edificios con 3 o 4 apartamentos, pero usted sabe que usted debió precaver, pensar que usted iba a levantar una vivienda en un lugar no apropiado, no adecuado por las condiciones del terreno y por la cercanía del peligro que representa en tiempo de lluvia una cañada desbordada. Y así entonces tenemos que a pesar de los esfuerzos que hizo Joaquín Balaguer, desalojando gente de lugares que sus vidas corrían peligro y construyendo apartamentos en otros lugares, pues esa gente, aún recibiendo el apoyo del Estado, esa gente se iban, pero con el tiempo volvían y ocupaban ellos o otros los lugares donde ya, de los cuales ya habían sido desplazados, habían sido sacados.
El dominicano le quiere echar la culpa de todo a las autoridades. Y yo digo, ¿qué culpa tuvo Balaguer, tuvo Antonio Guzmán, tuvo Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina o tiene Luis Abinader, que Abigail Peña haya abandonado a Piñavieja, a Fantino, y se aposentara con lo suyo a la orilla de una cañada, y que esa cañada, cuando la naturaleza se convierte en un ente inclemente con los seres humanos, porque viene con un periodo fuerte de lluvia, o si se produce un huracán, un ciclón, viene y arrasa con lo mío. Ahora, resulta que las autoridades podrían tener la responsabilidad por no invertir en drenajes pluviales, en sistemas que viabilicen que la caída de agua fluyan hacia el mar en el Distrito Nacional o hacia un río. Pero resulta que hasta en eso se alega, por un lado, que es costoso para un alcalde buscar la cantidad de millones de dólares que implicaría un saneamiento como el que demanda hoy la ciudad de Santo Domingo, como consecuencia de que donde existía una vivienda hace 40 años, hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años, hoy hay un edificio de apartamentos. Y donde se parqueaban 2 vehículos o un vehículo, hoy hay que hacer parqueo para 40 vehículos. Y los constructores no toman en cuenta, no proyectan en su construcción lo que podría suceder a 20 años. Y por eso usted ve que cuando llueve hay edificios inundados, hay carros que se ahogan, y entonces viene el problema que se lo queremos achacar a la deficiencia, a la falta de gerencia, a la falta de capacidad de las autoridades locales o nacionales. Ahora, ocurrió en noviembre del 22, del 23, del 24, el 25, y ahora en marzo, que marzo era históricamente el mes de menos lluvia registrado en República Dominicana. Marzo se ha convertido en un mes catastrófico en términos de la cantidad de milímetros de agua que han caído no solamente en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, sino en todo el territorio nacional. Por ejemplo, ayer hubo inundaciones, el casco urbano de mi municipio Fantino, en Sánchez Ramírez, por ahí no se podía transitar, la gente no podía salir a las calles. Pero eso pasó por allá, por Gaspar Hernández, por Cabrera, ha pasado aquí en Los Ríos, ha pasado ahí en el Quisqueya, en cualquier sector de la capital de la República Dominicana. ¿Y qué es lo que nosotros queremos advertir? Es que la autoridad, las autoridades deben, independientemente de que resulten medidas odiosas para quienes se vean afectados,
aquí hay que sacar de lugares a gente que saben que al asentarse, al alquilar o construir en lugares vulnerables, lo que se convierten es en un problema para las autoridades del gobierno central, para la autoridad municipal, y entonces, sabiendo que se convierte en un problema, ponen en peligro su vida y la de los suyos. Y después vienen, que por aquí no ha pasado nadie, pero usted hizo una casa en un lugar que usted sabía que usted estaba construyendo, en un patio, y que ese patio accesaba, permitía que usted llegara a una cañada, y que usted en su casa, la basura suya, usted la está tirando a esa cañada, y que cuando venga esa agua, esa cañada repleta de agua, llena de agua, esa basura va a entaponar y para algún lado tiene el agua que correr. Es verdad que no se ha planificado, ningún pueblo en República Dominicana ha planificado el desarrollo urbanístico que se requiere y lo que eso implica. Por eso, autoridades del gobierno, tanto el gobierno central como el gobierno local, se ven atosigados, se ven presionados cuando hay desplome de agua en la cantidad que se registró la pasada semana en el Distrito Nacional. Porque aquí cayó mucha agua y en la provincia de Santo Domingo, sobre todo en el municipio de Santo Domingo Este, fue menor la cantidad. Por allá hubo 40 milímetros de agua, pero aquí se contabilizaron entre 300 y 400 milímetros de agua. Entonces, el gobierno se ve forzado, las autoridades municipales se ven forzadas a ir a llevar camas, colchones, electrodomésticos, raciones alimenticias, cocinadas, crudas, a gente que se dice, bueno, yo lo he perdido todo, pero usted debió prever a que usted se ponía si se registraba un proceso en el que la naturaleza le quiere cobrar al hombre por la forma como nosotros hemos venido queriendo transformar nuestro entorno, instalando vivienda, haciendo uso de terrenos en los cuales la vida humana no debe tratar de establecerse y de reproducirse. Pero las autoridades tendrán que actuar. Yo recuerdo cómo ahora que el presidente Balaguer, por allá por el 1990, Balaguer ordenó el desalojo de los ríos, de una zona de los ríos, aquí en el Distrito Nacional, en la capital de la República, y que Balaguer cuando se fue del poder, esa gente cobró, y Balaguer quería hacer la Yuca 1, la Yuca 2, la Yuca 3, por ahí, cientos de apartamentos, de edificios repletos de apartamentos, y a los que estaban utilizando terrenos que no eran propios, sino que eran del Estado, le dieron su dinero, y después que Balaguer cayó, salió del poder, esa gente volvió a ocupar los terrenos de los cuales habían sido ya censados y cobrados para no estar ahí. Y ahí están, y usted ve todos esos patios
y cómo se llenan esa vivienda, porque la gente cree que son chocitas. Ahí no son de zinc ni de cartones. Ahí hay construcciones de 3 plantas, que usted entra por un callejoncito que no caben 2 personas, y cuando usted vaya se da cuenta cómo el ser humano ha venido, o ha devenido, diría yo, creando su propia destrucción, pero todo se lo quieren cargar a las autoridades. En un callejón, en un patio, ¿qué condiciones puede establecer un gobierno para que usted tenga agua potable ahí, para que usted pueda accesar ahí, o para que usted tenga energía eléctrica, a menos que no sea para usted robarse la energía? Entonces yo creo que los gobiernos, y en este caso el gobierno del presidente Abinader, tendrán que mirar a futuro, aunque a Luis le queden menos de 3 años en el poder, y no sé si a su partido le quede más o le quede solamente el tiempo que le resta a Luis Abinader en la administración pública, al frente de la administración pública, pero quienes aspiran a llegar al poder tendrán que planificar desde ahora qué hacer con aquellos y aquellas que, tratando de superar a la naturaleza, aún a sabiendas de que la perfección es el único don que la naturaleza le ha negado al ser humano, planificar para eliminar el peligro que se cierne sobre todo aquel o aquella que establece su residencia, su vivienda, próximo a río, arroyo y a cañada, a lugares vulnerables, a lugares en el que ya los seres humanos debemos detenernos y decir, ahí yo no me puedo establecer, ahí yo no puedo vivir, no puedo llevar lo mío, porque en cualquier momento la vida de lo mío y la mía peligra. Y pedir que decían que lo que se hace debajo de la tierra no genera apoyo político. Y por eso, quizá en el pasado, salvo raras excepciones, que está establecido ahí en la Luperón y en la Núñez de Cáceres, no se invierte en drenajes pluviales, en sistemas de desagüe, de alcantarillado, que permitan que no se registren grandes desbordamientos de agua sobre calles, sobre avenidas, sobre carreteras, cuando hay un periodo de lluvia como lo que hemos estado viviendo en este 2026 en República Dominicana. Ya un desbordamiento, ya la crecida de ríos, de los arroyos, es cosa fácil de darse en nuestro país. Pero yo como ciudadano no culpo a las autoridades, sino que creo que el hombre y la mujer en República Dominicana debemos ser responsables primero con nosotros, para después exigir responsabilidad a quienes dirigen los gobiernos locales o el gobierno central, porque lo que generamos con nuestra actitud, nuestro comportamiento, con nuestra conducta, después queremos atribuirle la responsabilidad y que nos busquen la solución a aquel o aquella que no tiene, como diría un campesino por allá, por Sánchez Ramírez, vela en ese entierro. Vamos a la pausa, pero seguimos aquí en la hora de Abigail. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña.
es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La Hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, porque Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultados positivos. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de investigación, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista. Marino Vinicio Castillo. La respuesta. Domingos de 12 a 1 de la tarde. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Climé. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Danilo Medina podrá alegar que las visitas sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares. Periodismo objetivo. El gobierno, el presidente. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. La felicitación de Abel condicionó ya el Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Estás viendo La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Seguimos aquí compartiendo con Alexis Rubio. Yo recuerdo cuando yo era reportero de Radio Central, que me tocaba a mí, y yo escuchaba a Alexis Rubio, música por un tubo. Y de ahí de la música por un tubo, ya él hacía comentarios que la gente a veces no entendía, pero era proyectando una visión de la sociedad dominicana, pero de ese mundo que está mucho más allá de nuestra frontera como nación. ¿Cómo va la cosa, Alexis Rubio? Bueno, todo fluye normal. De ese Radio Central, yo recuerdo que previo a yo ir a Radio Central, que fue en el año 83, Calentando la Tarde, era un programa que lo hacía Rubén Camilo, y ahí habían 2 o 3 habitués. Ahora yo le hacía referencia en off a mi hermano Abigail Peña, de 2 de ellos, que son Euclides y el doctor Vincho Castillo, que eran habitués de Calentando la Tarde, y también estaba Juan Manuel Tavera, que era un... Yo no sé qué ha sido de él, de verdad. Fue secretario general del PQD. Del PQD. Ese hombre tenía una facilidad de expresión
Y ahí estaba Arturo Suero Márquez, ¿tú te recuerdas? Arturo y Juan Suero Márquez. Juan Alberto. Juan Arturo Suero Márquez, que venía de Radio Cristal. Arturo de Radio Suero Cristal. Márquez. Cuando Juan Alberto no podía, yo acompañaba a Rubén en los comentarios. Y ahí fue la primera vez, yo como locutor, que comencé a hacer comentarios en Calentando la Tarde. Inclusive le dije a Rubén, vamos a sacar ese programa por radio otra vez. Yo creo que es factible, hace falta algo así. Porque la mayoría de los programas ahora solo se dedican a hacerle campaña o a David Collado o a Carolina o a hacerle campaña a Leonel o a algunos candidatos del PLD. Entonces hay cosas que no lo enfocamos. Mira, por ejemplo, Abigail, tú me decías en off que de las inundaciones, que en la primera parte tú hablabas de eso. No hay suelo, es verdad lo que dijo el del COE, no hay suelo que aguante la cantidad de agua que cae. Eso se debe a que es el año del niño, parece, ¿verdad? El niño con agua y la niña con seca. Así es la niña con seca, que ya venimos, la temporada ciclónica nos va a tocar la niña. Ay, mamá. Por eso es que se prevé pocos huracanes, pocos ciclones a partir de, como aquí se habla, de junio, noviembre, ¿verdad? Ajá, hasta noviembre. Pero resulta que hemos tenido entonces un inicio de año y un marzo, que marzo históricamente era el mes de menos lluvia en República Dominicana. Pero ha sido todo lo contrario. Todo lo contrario. No se ha parado. Hasta ayer estaba lloviendo, aquí en la capital. Y por el interior. Pero Infantino, yo tengo una imagen que se la voy a mandar de ayer. El pueblo inundado, de agua. En todos los sitios. Le han cargado un poco el dado a la alcaldesa del distrito con eso, pero yo creo que hasta cierto punto. Y por la limpieza de los invernales, del drenaje. Eso puede ser. Pero yo creo que con todo y la limpieza, la cantidad de agua que cae no la soporta. No se resiste. No se resiste. Porque saca los plásticos de donde no la han tirado y lo mete para la... Pero hay un componente, la alcaldía no puede sola con eso. Yo recuerdo con el gobierno de Danilo, Gonzalo se encargaba de eso. Y detrás, por ejemplo, la César Nicolás Penson de Funglode, que yo le digo a la gente del gobierno y del ayuntamiento, ustedes pueden ser opositores, puede haber diferencia política, pero la decencia no se puede perder. No puede ser que frente a la biblioteca Juan Bosch en la César Nicolás Penson, que pertenece a Funglode, se haga un mar cada vez que llueva, porque no limpian los invernales ahí. Cuando lo limpiaba Gonzalo nunca pasaba eso. Entonces Leonel hay que limpiarle eso ahí, se lo deben de limpiar. Y yo no soy leonelista ni nada, yo no soy nada. Yo renuncié del PLD y yo soy totalmente imparcial. Porque yo me di cuenta que estar en un partido político como comunicador te ata mucho en tus opiniones. Entonces tú no puedes decir la verdad prácticamente. No. Prácticamente no, Abigail. Cuando tú estás en un partido político es un lío, porque tú tienes que ceñirte a eso. Y a ti a veces hay cosas que no. A ti hay quien te ate. No, a mí no me para nadie, tú sabes que. Porque el compromiso mío es conmigo y con la verdad. Sí. A mí no me importa Luis Abinader, no me importa Danilo, ni Leonel. Exacto. Debe de ser ni así. Mi compadre y amigo que yo respeté y admiré toda mi vida, Jacobo Masluta. Yo si tenía que decir la cosa, se la decía. Sí. Porque dice que al amigo se quiere. Con sus defectos y sus virtudes. Sus virtudes y sus defectos. Siempre debe ser así. Ahora lo que pasa es que en los medios de comunicación en República Dominicana, los dueños, por complacencia de los partidos políticos y del gobierno, por ejemplo, tú agarras unos holdings que hay aquí, tú lo decías con claridad. Aquí hay holding establecido, que uno no sabe la procedencia del dinero con lo que lo han establecido, para promocionar una figura a la presidencia en el 28. Sí. Pero hay otros entonces que ya estaban establecidos, que en su estructura de comentarista han llevado ingenieros, han llevado gente que lo que no son es periodistas,
no son locutores no, de no profesión. Son comunicadores de ninguna de las ramas. Ellos podrán, por aquello de que ya están hablando, le abren un micrófono en la radio, y ahora se ve esa estación, se ve en la televisión, en una plataforma de televisión. Ya ellos dicen que son comunicadores y muchos cuestionan el ejercicio del periodismo. No, y ellos son los que saben y lo que más éticamente están ajustados al ejercicio que están haciendo en un medio. Y uno sabe, y yo ahí vuelvo en algo que a ustedes no les gusta que yo lo diga, que el PRD y el PLD, ahora PRM, PLD y Fuerza del Pueblo, son los responsables de la desgracia que hay en los medios de comunicación en República Dominicana. Sí, porque le han dado mucha facilidad y sobre todo hasta los mismos políticos han sacado su programa. David tiene un programa. El finado hijo de Jorge Blanco tenía un programa. Oye bien, y tú los buscas, todos tienen programa. Pero yo te digo hasta a ti, en los pueblos tienen programa los políticos. Pero yo te digo a ti, un presidente que tiene un funcionario que le dedica más tiempo a preparar un programa de televisión o de radio que al ejercicio, que a la labor que él le encomendó mediante un decreto para que él fuera jefe de tal sector, de tal área de su gobierno. El malo es el presidente de la República, que lo permite. Abigail, oye, el que el ministro de Turismo, el es director de aduana, ahora ministro de Industria, Comercio y MIPYME, o que fulanito que está en tal sitio. Bueno, el único que de eso, que se desvinculó del programa y tiene otra gente, fue Guido Gómez Mazara, que está en Indotel, porque él tenía un programa de hace más de 15 años, sin ser funcionario. No lucía que él siguiera como director de Indotel, porque es juez y parte prácticamente. Pero hay medidas que hay que tomar. Mientras Alexis Rubio, que tenía que levantarse a las 5 de la mañana para trabajar con un micrófono abierto en una estación de radio, que hizo carrera profesional, no le dan publicidad. A esos bandidos que están como mercenarios, que lo que van a servirle a un interés particular, no general, a un medio de comunicación, le dan todos los cuartos, pero lo están dando en efectivo, en sobre Manila, lo están dando, o en funda, en saquito, como hacía la banca, cuando usted iba a cambiar un cheque para una empresa, en el banco antes le daban el dinero en un saquito. Pero es que eso siempre se ha hecho en el gobierno de Danilo. Había uno ahí en la presidencia que mandaba a cierto programa de influencia de la mañana sobre Manila, sí, de gente. Entonces, por eso, con todas esas cosas que yo tenía en la cabeza, yo dije, yo no puedo estar en un partido político, porque el que está en un partido político, cuando está en el gobierno, no te miran, ellos no te buscan. Ellos te buscan cuando tú estás afuera, porque ya tú estás ahí, ya tú eres en condiciones. Pero eso que tú dices, de no militar, pero si tú te das cuenta, eso se da en el sector de los comunicadores, locutores y periodistas. Sí. Pero cuando tú te das cuenta que el gobernador del Banco Central de hoy es el mismo de Danilo, es el mismo de Leonel, y fue el de Balaguer, excepto de Hipólito Mejía. Y cuando tú te das cuenta que quien hoy es el jefe de Hacienda de República Dominicana fue el mismo que terminó con Danilo Medina como director de Impuestos Internos, que el que está en Agricultura hoy financió, digo yo, Abigail Peña en este país, financió y activó por Gonzalo Castillo en el 20. Y tú te agarras entonces al que está en el Ministerio de la Vivienda, que fue diputado por la alianza con el PLD. Y entonces tú te encuentras al que está en Cultura, que el papá fue el síndico del Distrito Nacional y cónsul, creo que en Panamá o embajador en Panamá de este gobierno, y el hijo ministro de Cultura, y ya tuvo otra posición. Tú te dices, ven acá, pero este es un gobierno de mucha gente. Entonces ya, quienes eran militantes de ese partido, oye, porque tú lo dices, que no vale la pena tú como comunicador militar partido. Pero entonces tú agarras a un economista del PRM. Le está pasando. Tú agarras a un economista del PRM
Y dice, ¿para qué yo voy a estar militando en el PRM si en el Ministerio de Hacienda hay un hombre del PLD? Si el gobernador del Banco Central, yo siendo economista, es el mismo que tuvo Leonel, que tuvo Danilo y que tuvo Balaguer. Entonces, pero si yo soy ingeniero agrónomo y el que está ahí ahora fue un hombre que auspició a Gonzalo Castillo y que el principal socio de él hoy es uno que fue director de distrito en Ranchito y que fue diputado del PLD. Ranchito de la Vega. Ranchito de la Vega y diputado del PLD por la provincia de La Vega y que es el principal socio del ministro de Agricultura, que es el que tiene que ver con todas las importaciones de arroz hoy en República Dominicana. Entonces tú dices, ¿y para qué yo voy a ser productor de arroz? ¿Para qué yo voy a ser molinero? ¿Para qué yo voy a ser agrónomo? Si el ministro de Agricultura no viene de la fila del... Pero tú tienes ahí en el PRM una que fue jefe de Promipyme, una que estuvo en el Ministerio de la Mujer y ahora está, creo que en Supérate. Está también viendo, o sea, si tú te das cuenta, entonces tú dices, bueno, ¿y para qué yo soy mujer? ¿Para qué yo voy a militar en un partido? No vale la pena, ¿no? Eso es producto. Y te voy a decir, el partido más grande aquí, ¿sabe cuál es? El de no partido, el que no tiene partido. Pero esa es una masa que va a haber que trabajarla y la tiene que trabajar la Junta Central Electoral a través de promociones y de convencer a la gente de que tú eres forjador de tu propio destino. Tú eres que tiene que decidir quién va a estar en la presidencia. Tú no puedes dejar que los que venden su voto decidan el destino de 11 millones y medio de personas. Entonces yo creo que va a haber que hacer un trabajo fino porque hay gente que no quiere votar porque ve el ejercicio político como una tomadura de pelo, que es lo que le ha pasado a muchos PRMistas. Yo conozco PRMistas que lo han nombrado y el titular dice, no. Pero tú no viste lo que hizo Juan Bolívar Díaz. Tú no viste ese video de Juan Bolívar Díaz. Si a mí me mandan un PRMista aquí, yo renuncio, porque nosotros ganamos, perdón, por una coalición. Nosotros ganamos por una coalición social, oye eso. Mira, perdón. Hay la tendencia que ya viene registrándose en República Dominicana de que tendrán que legislar para que el voto sea obligatorio. Ay, sí. Porque de lo igual contrario, que en Argentina. Porque de lo contrario, la tendencia al ausentismo en el sufragio va a incrementarse. La oposición a Luis Abinader decía que Luis Abinader era un presidente de minoría, que no era un presidente legítimo, aún con el 57% que sacó ahora. Sí. ¿Por qué? Porque un 57 de un 45 que votó, por ejemplo, o de un 49 que votó. Del 100%. Estamos hablando del 100% es lo que coge un 30. Entonces, es de minoría. Entonces es un gobierno de minoría. Aparentemente, pero es mayoría de lo que votaron. Entre lo que votaron del padrón de la Junta Central Electoral. Entonces, porque ahí es que está el problema. El que no vota se anula como ciudadano. Sí. Si tú no, mira, el único poder que tiene un ciudadano es el de las urnas. De ahí para allá no, la gente, los políticos no toman en cuenta. ¿Cuál es el problema de los dominicanos en Estados Unidos? Que no se quieren hacer ciudadanos. Y si tú no te haces ciudadano, tú no tienes fuerza. Y tú sabes que nosotros somos de las minorías que hay en Estados Unidos, la que más se preocupa por tener estatus legal es la dominicana. Sí, y dicen los estudios. También. Dicen los estudios. Sí. Porque el dominicano tiene cosas que él paga su alquiler. Sí. Entonces, el dominicano quiere estar por la ley para poder tener algunos derechos. Sí. Eso dicen algunos estudios, pero nosotros aquí en el país, la tendencia es, yo digo, si mañana fueran las elecciones, no vamos a poner este domingo, vamos a poner del domingo en 8, como diría un campesino. Aquí el porcentaje de votación en función del padrón registrado en la Junta Central Electoral disminuiría. Si votó solamente el 45,
del 100% de los inscritos, bajaría, haciendo la depuración de muertos, de gente que se fue de este país. Eso se va a hacer ahora. Bajaría a un 35% o menos. Porque aquí hay una tendencia a que las cosas no cambian. Y si las cosas no cambian, y Luis y su equipo prometió transparencia, mano limpia, que se iba a trabajar por desarrollar el país, porque se diera un cambio real. Y tú ves que lo que hay es escándalo en Senasa, que hay escándalo en agricultura, que hay escándalo en Lotería Nacional, que hay escándalo. Ahora, por suerte que llegó un hombre ahí techado de virtudes, que frenó los escándalos en la lotería. Pero la lotería perdió su razón de ser. Su razón de ser la perdió, porque la lotería era para fines sociales. Sí, pero Juan Hernández convenció a Leonel de que le quitaran los recursos. Y se lo pasaran a Hacienda. Juan Hernández metió a Leonel en muchos problemas. Oye, porque Juan Hernández era un hombre insaciable en eso de la recaudación. Pero entonces, en un gobierno tú tienes que tomar en cuenta todos los parámetros. Porque los gobiernos no suben ahí de que por 4 votos de los pobres, nada más. Ellos suben ahí porque los poderes económicos se enfocan en ti, te apoyan y tú ganas. Entonces, ¿qué pasa? Juan Hernández agarró, tú te recuerdas que Leonel en el 2005 tenía que quitar el arancel. Oye bien, oye qué jugada en contra de la clase media dominicana, que Leonel no se dio cuenta. Yo le voy a dar el beneficio de la duda. El anticipo que le cobran. No, el anticipo fue Hipólito, que no se llevó de Felipe González. Recuérdate que a Jasuri, nuestro amigo Abraham, trajo a Felipe González y en la Pucamá, en Unive le dijo, no metan el anticipo porque van a dañar el país. Y lo metieron y nadie lo quitó, porque ok, Hipólito lo puso, pero nadie lo quitó. Pero ¿qué pasa? Quitaron el arancel a los vehículos. Desde el 2005 había que desmontar el arancel por el DR CAFTA y vino Juan Hernández y convenció a Leonel de meter una placa, una primera placa. ¿Qué es lo que hizo? Transfirió, es peor ahora porque lo puso peor. Entonces, todos los gobiernos que vinieron después de Leonel se montaron en ese carro. En ese carro Danilo lo dejó y lo dejó Luis, porque el dulce no amarga. ¿Tú entiendes? Vamos a una pausa, pero seguimos aquí a Lacey Rubio y a Abigail Peña en la hora de Abigail. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. La cantidad de votos que Lo actual de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche, La Hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Cliné. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, Geopolítica, con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener
resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. Saludos, amigos y amigas. Guerrero de la patria. Descartaron a Duarte, a Sánchez, a Bella, a Luperón. Agudo analista. Marino Vinicio Castillo. La respuesta, domingos de 12 a 1 de la tarde. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estás viendo La Hora de Abigail con Abigail Peña. Seguimos aquí a Lacey Rubio y Abigail Peña. Bueno, Abigail. ¿Qué pasa en el mundo en esto de geopolítica, que tú eres duro en eso? Bueno, parece que la gente habla de geopolítica, yo hablo de geoeconomía. Sí, porque es que la geopolítica envuelve todo eso. La parte económica es lo principal, porque la gente pelea por su cuarto, La gente, quiero decir, todo el mundo. Bueno, en ese sentido, parece que ya las cosas se van a resolver. En principio, lo que Donald Trump va a desaparecer Donald Trump, Benjamín Netanyahu, y va a aparecer el régimen islámico de Irán. Donald Trump termina en el 28, eso no es problema. Y Netanyahu no va a durar toda la vida ahí. Los ayatolás no duran toda la vida porque lo desbarataron. El que no se cayó en un helicóptero y el resto lo volvieron pólvora. Que nadie quería eso, pero eso fue lo que se presentó. Pero vamos a lo que pasó, está pasando. Dicen ahora que el peligro que hay para Estados Unidos fue que rompieron 1, 2, pero esa tercera dirección que ha ido subiendo es más extremista que toda la vida y por haber. No, hombre, no, esa gente ya... En defensa de su creencia y de los intereses del pueblo iraní. No, Abigail, ya ellos aceptaron lo que quería Donald Trump, que ellos no pueden tener el uranio, se lo van a entregar a un tercer país, que es Rusia, para que lo tenga. ¿A quién se lo va a entregar? A Rusia. Y Estados Unidos lo acepta. Estados Unidos no quiere que ellos lo tengan, porque Rusia no va a tirar una bomba atómica nunca. Ellos frontean, pero nunca la van a tirar. Porque Putin puede ser lo más duro que sea, pero Putin no es loco. ¿Tú me entiendes? No es un loco. Pero estos tipos de Irán no eran fáciles, había que limitarlo. Porque ellos se buscaron ese problema por las amenazas contra Israel. Si ellos no le dicen a Israel que lo iban a desaparecer de la faz de la tierra, Israel no convence a Donald Trump. Pero ¿qué pasa? Ya se hizo un acuerdo, se está haciendo un acuerdo, va el presidente de Líbano y va Netanyahu para en 3 o 4 días a Washington, se van a poner de acuerdo. Hezbollah ya dijo que si no atacan el Líbano, Israel, ellos aceptan el acuerdo. Entonces ya todo el mundo se ha puesto de acuerdo, Abigail, porque nadie se quiere morir. Y usted sabe lo que dijo Irán. Ajá. Irán lo que dijo. Nosotros llegamos a acuerdo, pero que lo firme Donald Trump, no enviado Donald Trump, porque Donald Trump dice una cosa hoy y otra mañana. ¿Y qué es lo que plantea Irán? Que se nos respete y que haya la certeza de que no vamos a ser atacados de aquí en adelante. Sí, pero también Irán se ha comprometido a no atacar a Israel a través de Hezbollah, porque lo que la gente no entiende es que Hezbollah tiene 15 años tirándole misiles a Israel. Israel nunca ha atacado a Irán.
Estados Unidos nunca ha atacado a Irán. En el 79 le secuestraron la embajada y por eso perdió Carter, ¿te recuerdas de eso, verdad? Y nunca Estados Unidos atacó a Irán, hasta ahora. Nunca. Pero Irán tiene mucho fuñendo la paciencia, entonces tanto da la gota en la piedra hasta que ¿Usted confía finalmente en que habrá va a llegar, sí, se va a llegar un cese al fuego sí, prolongado? Sí, va a ser prolongado. Lo que está difícil es lo de Ucrania, que después lo vamos a tratar. ¿Qué pasará? Que ahora Ucrania tiene la ofensiva, porque Ucrania ha desarrollado unos contradrón. Un aparato que tumba los drones de Rusia, y ahora Rusia no tiene dron. Pero le están tirando, Ucrania le está desbaratando la infraestructura energética a Rusia. Bueno. Vamos a ver. El tiempo pasa rápido. Alexis Rubio y Abigail Peña en la hora de Abigail. Teleimpacto, Canal 52 de Claro, 22 de Altí. Y a las 12 de la noche usted puede sintonizar a Teleimpacto y estaremos Alexis Rubio y yo en su pantalla de televisión.